Buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California de la carrera de Medicina. Durante este curso de bioquímica médica estaremos encargados de presentarles un poquito sobre lo que son las proteínas G heterotriméricas. Para empezar, ¿qué son? Las proteínas fijadoras del nucleótido de guanina o simplemente proteínas G son interruptores moleculares que transmiten la información que reciben las células en su exterior mediante los GPCR al interior de las células para regular varias funciones bioquímicas. La actividad de estas proteínas va a estar determinada por el nucleótido unido, ya sea un GDP o un GTP. Estas proteínas se conocen como heterotriméricas porque están conformadas por tres subunidades distintas: alfa, beta y gamma. La subunidad alfa es el sitio de unión del GDP en su estado inactivo y del GTP en su estado activo. Además, cuando se activa la proteína G, esta subunidad se disociará de las otras dos subunidades. Esta subunidad tiene una actividad GTPase intrínseca, que le permite hidrolizar el GTP a GDP, con lo que la proteína G regresa a su conformación inactiva original, donde las tres subunidades se encuentran unidas. Las subunidades beta y gamma funcionan como una sola unidad, de manera que lo podemos describir como un dímero. Su función radica en promover la unión de la subunidad alfa al GPCR y, en ausencia de la activación de este receptor, impide el intercambio de GDP por GTP, proceso necesario para la activación de la proteína G. Las subunidades alfa y gamma se mantienen ancladas a la membrana plasmática, de manera que la proteína G permanece al lado del GPCR. Las subunidades alfa están ancladas en la membrana por medio de grupos miristoilo o palmitoilo, que se encuentran unidos a estas, y las subunidades gamma por grupos farnesilo o geranil-geranilo. Como se mencionó antes, las proteínas G están pegadas en la parte interna de la membrana, pero en la parte intracelular, por lo cual requieren un receptor de membrana que reciba el mensaje del ligando extracelular. A estos receptores les denominamos receptores acoplados a proteínas G. Estos contienen una estructura específica, empezando por el segmento N-terminal, el cual es el que se une al ligando. Después tenemos 7 hélices transmembrana, las cuales van a sufrir un cambio conformacional, y el segmento C-terminal, el cual es la unión entre el receptor y la proteína G. Como mencioné antes, las hélices transmembrana van a sufrir un cambio conformacional tras la unión al ligando. Esto se va a dar por medio de funciones específicas de cada hélice. Las hélices transmembrana 1 y 2 son estructuras rígidas que ayudan a estabilizar al receptor en la membrana. En cambio, la hélice transmembrana 3, esta contiene un motivo de RY, el cual es clave para la activación de la proteína G. Las hélices transmembrana 4 y 5 son flexibles y ayudan a la reorientación estructural cuando se une el ligando. La hélice transmembrana 6 experimenta un movimiento de inclinación hacia afuera cuando el receptor se activa. Esto crea un espacio para la unión de la proteína G. Y por último, la hélice transmembrana 7 es la principal conexión de estas hélices con el segmento C-terminal. Bueno, como hemos visto, los GPCR actúan como intercambiadores, facilitando la sustitución del GDP por el GTP en la subunidad alfa. Y también podemos decir que cada GPCR está acoplado preferentemente a una clase de proteína G. Esto va a determinar la vía de señalización que se activa. Además, también estos GPCR responden a diversos estímulos, entre ellos hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos, odorantes, saborizantes y luz. Bueno, ahora que ya conocemos cómo están compuestas las proteínas G y sus receptores de membrana, procederemos a explicar el proceso de activación. Iniciamos en un estado inactivo o un estado de reposo, en el cual la proteína G está unida a un GDP y asociada al GPCR, lo que forma un complejo inactivo que se encuentra anclado en la membrana plasmática. En este complejo, el GDP va a estar unido específicamente a la subunidad alfa, lo que impide su activación junto con la unión de la subunidad beta y gamma. Ahora sí, el proceso de activación inicia cuando el ligando se une al GPCR. Esto induce el cambio conformacional que les mencioné anteriormente y promueve que el receptor interactúe con la proteína G. Esto va a promover el cambio del GDP por el GTP en la subunidad alfa. Y esta acción es mediada por el factor de intercambio de nucleótido guanina. Una vez que esta interacción pasa, la subunidad alfa ahora unido a nucleótido GTP se va a disociar del dímero beta-gamma y del receptor de membrana. Esto va a permitir la activación de diferentes efectores, dando paso a la estimulación de segundos mensajeros, es decir, llegamos a la señalización intracelular. En esta señalización intracelular se puede activar o inhibir efectores específicos. Esto va a depender del tipo de proteína G, las cuales se van a mencionar más adelante. Bueno, ya por último, después de la señalización intracelular, la subunidad alfa
se hidroliza de GTP a GDP mediante su actividad GTP-asa, lo que la va a volver al estado inactivo y va a propiciar que se una de nuevo al dímero beta-gamma y al receptor de membrana, restableciendo el complejo inactivo. Tipos principales de proteínas G y su función clínica. Como tal, tenemos 4 principales: GS, GI, GQ, G13. La primera sería la GS, la cual va a estimular la adenilatociclasa. Esto va a aumentar el AMP cíclico y va a activar la proteína quinasa A. Como tal, podríamos tener la adrenalina en los receptores beta adrenérgicos como un claro ejemplo de la activación de la GS, generando un aumento en el ritmo cardíaco y la contractilidad del corazón. Se pueden utilizar agonistas beta adrenérgicos como el salbutamol para inhibir la función muscular del músculo bronquial. Tenemos la GI, que va a ser lo contrario, inhibir la adenilatociclasa, por lo tanto disminuir el AMP cíclico, y esto va a inhibir la proteína quinasa A. Va a bloquear neurotransmisores, disminuir la excitabilidad. Tenemos fármacos como los opioides, los cuales van a activar la GI en el sistema nervioso central y reducir la liberación de neurotransmisores. Esto es fundamental para regular la contracción muscular y la secreción de hormonas. La proteína GQ va a activar la fosfolipasa C, la cual va a dar como resultado un inositol trifosfato, el cual va a activar la proteína quinasa C, y esto va a desencadenar en varias respuestas celulares, los cuales principalmente va a activar y generar vasoconstricción, aumentando la presión arterial y regulando distintas necesidades del cuerpo. La proteína G12-13 va a tener una función directa sobre la activación de las ROGTPasas. Estas van a encargarse de modular el citoesqueleto. Esto va a ser importante para regular su forma y movilidad. Vamos a necesitar que estas proteínas G tengan una forma establecida y estén completamente controladas, porque ante un descontrol esto podría generar una migración celular de cáncer desproporcionada. Ahora, los reguladores de la proteína G. Vamos a tener específicamente dos: los AGS y los RGS. Uno se van a encargar de activar y maximizar la acción de la proteína G, y el otro lo va a regular. Las AGS se van a encargar de mantener activa la señal constantemente, prolongando la respuesta. Esto va a tener una función bioquímica, la cual va a impedir el intercambio de GDP por GTP, evitando que la proteína G se desactive. Esto, como un ejemplo clínico, podría prolongar la memoria en el cerebro. Así que la modulación de la AGS podría mejorar la memoria en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por otro lado, tenemos a los RGS, los cuales yo los ubico como los apagadores rápidos o reguladores rápidos. Estos van a acelerar la inactivación de la proteína G, acelerando la conversión de GTP a GDP rápidamente para terminar la señal. Como un ejemplo, tenemos que la RGS ayuda a detener el efecto de la adrenalina, estabiliza el pulso, controla la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Entonces, como un ejemplo para que esto se quede fijamente y que jamás se les olvide, las AGS van a ser un botón de repetición automática que va a activar la señal y prolongar la respuesta. Las RGS son el botón de apagado que va a cortar la señal cuando ya no es necesario, y la señal como tal sería la proteína G. Importancia médica de las proteínas G. Las proteínas G, como conocemos, son mensajeros celulares clave. Estas transportan señales desde receptores en la membrana hasta el interior de la célula, las cuales activan diversas respuestas. En el cáncer de próstata, las subunidades alfa S y alfa I de las proteínas G muestran cambios importantes. Dentro de estos cambios está la expresión, la cual se encuentra disminuida. En el tejido canceroso, las subunidades alfa S y alfa I 1-2 disminuyen hasta un 40%. Además, tienen un impacto funcional afectando la actividad de la adenyl-ciclasa, reduciéndola de igual forma en un 40%, alterando así las señales celulares. Ciertas mutaciones en las proteínas G pueden llevar a una proliferación celular descontrolada, lo que favorece el desarrollo de tumores. Como podemos observar en esta figura, la baja expresión de las subunidades alfa y 1-2 parece ser específica del tejido canceroso. Esta se encuentra del lado derecho de la misma. Dado que en las mismas condiciones de detección se encuentran altos niveles de expresión de dichas proteínas en la próstata sana, como podemos observar en el lado izquierdo de la imagen. El descenso selectivo de las subunidades proteicas alfa S y alfa I puede deberse a una expresión génica reducida. Regresando, otra de las implicaciones médicas de las proteínas G se encuentra en las enfermedades neurodegenerativas, tales como el Alzheimer y el Parkinson. Esta se presenta en forma de disfunciones en las vías de señalización mediadas por proteínas G. Deriva en que el mal funcionamiento va a afectar a la transmisión de señales en el cerebro, lo que va a llevar a estos problemas cognitivos y motores. Podemos observar la importancia de las proteínas G en las bacterias como tal. Dentro del Vibrio cólera, debido a la toxina del cólera,
Esta inhibe a la GTPasa en la subunidad alfa, llevando a un estado activo permanente, lo que conlleva a un aumento significativo del AMP ciclasa y ocasiona una salida de agua en la luz intestinal. En la bacteria Bordetella pertussis funciona exactamente lo contrario. Al bloquear entonces la subunidad alfa, ocasiona que nunca pase a este estado activo, bloqueando también a su vez la señalización y generando una pérdida de respuesta a las infecciones. A forma de resumen, las implicaciones fisiológicas de las proteínas G se centran en la transducción de señales, las cuales permiten que las células respondan a estímulos externos, tales como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, entre otros. Para visualizar de una mejor manera el funcionamiento de las proteínas G, podemos encontrar a estas en el ojo, los cuales los receptores de rodopsina que se activan con la luz activan consecuentemente a la fosfodiesterasa, la que disminuye el AMP cíclico y lleva a esta excitación visual. En el corazón funciona de tal manera que la acetilcolina abre a los canales de potasio, lo que disminuye el marcapasos. En el mastocito, la inmunoglobulina E activa la fosfolipasa C, liberando así los gránulos del mismo. Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.